Alors, bonjour tout le monde. Bon, aujourd'hui je vais expliquer les participes présents et les gerundiv, ¿d'accord? Uno de los temas gramaticales que hasta ahora no habíamos visto en francés, sí han ido apareciendo, ¿de acuerdo? Sobre todo este año en los documentos de selectividad, ¿vale? Entonces vamos a hablar un poquito de este tiempo verbal, ¿vale? De estos tiempos verbales. Por una parte, el participio presente, decir que en español como tiempo verbal hoy en día ya no existe. Pero sí es verdad que quedan algunas trazas, ¿vale? Lingüísticas en nuestra lengua. Bueno, decirle, ¿de dónde viene el participio de presente? Pues el participio de presente viene del latín, ¿eh? Y aquí tenemos la forma amans, amantis, ¿vale? Además, nos vamos a quedar con esa terminación en ANT, amans, amantis. En español, como digo, desapareció, pero sí es verdad que todavía nos quedan algunas trazas lingüísticas, ¿no? Por ejemplo, nos han quedado algunos adjetivos, como excitante. ¿Qué significa excitante? Que excita. Urgente, que urge. Correspondiente, que corresponde. Como ven, aquí tiene la terminación en ANT o en ENT. Estos son adjetivos que derivan del participio de presente latino. También nos han quedado algunos nombres, por ejemplo en español, amante, el que ama, parturienta, la que pare, escribiente, el que escribe, ¿de acuerdo? Entonces estas son algunas de las trazas del español. Formación, ¿cómo se forma el participio de presente en francés? Bueno, pues tomaremos como radical la primera persona del plural, del presente, y vamos a sustituir la desinencia ons por la desinencia ant, ANT, si recuerdan. En el participio de presente latino, amantis, pues de ahí viene esa terminación, ¿vale? Pues, ¿cómo quedaría la transformación? Vouloir, de voulons, voulants, de venir, venons, venant, de étudier, étudiant, étudiant. Así se forma, como digo, esta es la regla general. Encontramos tres excepciones, tres verbos. Pues tenemos de être, étant, de avoir, ayant y de savoir, sachant, ¿vale? Estos tres no siguen las reglas de formación. También decirles que el participio de presente tiene una fórmula compuesta. Bueno, esta fórmula compuesta, pues si me sé el passé composé, simplemente tengo que sustituir o poner el auxiliar, en este caso être o avoir, lo tendría que poner en participio de presente. Por ejemplo, de venir, que se conjuga en passé composé, je suis venu, diría étant venu, ¿d'accord? O de parler, que sería parlant, diría ayant parlé, habiendo venido, habiendo hablado, ¿vale? Pues así se formarían, ¿no? Aquí tenemos un verbo pronominal, saben que todos los verbos pronominales se conjugan con être, pues de je me suis réveillé, s'étant réveillé, habiéndose despertado, ¿vale? Pues hasta aquí también la forma del participio, la forma compuesta del participio de presente. Vamos a ver también cómo en francés, al igual que en español, se han quedado algunas trazas lingüísticas y han derivado en adjetivos. Estos los llamamos adjetivos verbales, ¿vale? Son adjetivos como tales, pero derivan de un verbo, ¿de acuerdo? En este caso de un participio de presente. Yo digo en francés poste restante, pues el correo sobrante. Ahí tenemos la terminación. De compte courant, pues cuentas corrientes. Ahí tenemos ese adjetivo que deriva del participio de presente. Une jeune fille très vivante, pues una chica joven muy vivaz o muy vital. Ahí tenemos adjetivos que derivan del participio de presente. Hablando de adjetivos, decirles que vamos a ver aquí la doble etimología, ¿no? Cómo ha derivado etimológicamente y cómo se han creado por una parte participios de presente y por otra parte adjetivos. Vamos a ver lo que significan, ¿de acuerdo? Bueno, por una parte tenemos el participio de presente fatigant, ¿de acuerdo? Fatigant, y tenemos el adjetivo fatigant, ¿de acuerdo? Fatigant, pues que fatiga, fatigant, fatigante, ¿vale? Un examen o un ejercicio fatigante si quieren, extenuante si quieren. Navegant, que navega, navegant, pues navegante, ¿vale? Negligent, que neglige la norma, negligent, negligente sería el adjetivo. Précédent, que precede, précédent, precedente, ¿vale? El adjetivo. Provocant, que provoca, provocant, provocante. ¿De
acuerdo? O provocador, si quieren. Résident, que reside, résident, residente, ¿vale? Aquí tenemos, como digo, cómo ha evolucionado, ¿no? La palabra y me ha dado por una parte el participio de presente y por otra parte el adjetivo. Vamos a pasar al siguiente punto y vámonos ahora con el gerundio, les gerundifs en francés. Pues bueno, la formación es muy fácil. La preposición en más el participio de presente. Yo digo parler, pues en parlant, ya tendría el gerundio. Chanter, en chantant, pues hablando, cantando. Y como siempre, recuerden, bueno, decirles que el gerundio también es invariable, ¿de acuerdo? Y tiene las tres fórmulas irregulares. En étant, pues siendo, en ayant, habiendo, y en sachant, sabiendo, ¿vale? Vamos a ver un poco lo que ocurre en español y a ver si hemos entendido un poco lo que hemos explicado sobre el gerundio y sobre el participio de presente. Miren, en español tengo la frase, he visto a María haciendo deporte. En esta frase encontraríamos dos significados. Por una parte, no sé si el que estoy haciendo deporte soy yo, he visto a María haciendo deporte, soy yo el que estaba haciendo deporte, o he visto a María que hacía deporte, ¿vale? En español no queda claro, entonces tenemos que preguntar, en este caso, al emisor, quién estaba haciendo deporte, si eres tú o si es María, ¿verdad? Porque aquí no me queda claro el significado. Pero miren lo que ocurre en francés. En francés, si yo digo j'ai vu Marie faisant du sport, en este caso la traducción sería he visto a María haciendo deporte o que hacía deporte. En este caso, si utilizo un participio de presente, se entiende que el sujeto es María, es ella la que estaba haciendo deporte, ¿vale? Además tengo dos sujetos, ¿no? Vamos a ver, en cambio, cuando utilizo un gerundio. Je vous Marie en faisant du sport. En este caso, con el gerundio, siempre vamos a utilizar un sujeto. Y queda especificado, tipificado, que el que hacía deporte era yo. J'ai vu Marie en faisant du sport, pues vi a María mientras hacía deporte, mientras yo hacía deporte, ¿vale? En francés, sí es verdad que se discriminan las acciones y los sujetos, en español, en cambio, no, ¿vale? Vamos a seguir. Bueno, usos del participio de presente. Pues por una parte, el participio de presente siempre lo vamos a sustituir por una frase de relativo y como saben es invariable. Si yo digo en la frase c'est l'étudiant ayant les meilleures qualifications, es el estudiante teniendo o que tiene las mejores calificaciones. Muy importante a la hora de sustituir, siempre ese verbo lo voy a colocar o va a estar en el mismo tiempo que en el que aparece la frase. Si en la frase aparece c'est l'étudiant, está en presente, como es él, un solo sujeto, qui a, que tiene los mejores resultados, ¿vale? Entonces tengo que colocar el verbo exactamente en el mismo tiempo que aparece en la frase. Vámonos a otra, vámonos a un participio de presente compuesto. Dice, étant partis avant les autres, ils sont arrivés le premier. Habiendo salido antes que los otros, ellos llegaron primero, ¿vale? O también, en este caso, como digo, pues también para que vean el uso, ¿no? El uso de este participio. Otro uso que tiene, también lo podemos sustituir por una causal. Dice la frase, le ciel étant nuageux, nous ne sortirons pas. El cielo estando nuboso, nosotros no saldremos. Vamos a ver, buscar un poco de sentido a la frase en español. Comme le ciel est nuageux, nous ne sortirons pas. O étant donné, aquí tienen también ya el participio presente, dado que el cielo está nuboso, no saldremos, ¿vale? O como el cielo está nuboso, no saldremos. Pues aquí hablaríamos de causa. Estos son los únicos dos usos que tiene el participio presente. Como relativo se sustituye como un pronombre relativo o también se sustituye como una causal. Vamos al gerundio. Bueno, el gerundio tiene varios casos en francés. Vamos a ver el primero. Dice, elle prend son café en lisant son journal. Pues él, además, en el gerundio, como ven, tiene el mismo sujeto. Él toma café leyendo el periódico. Es una acción simultánea. Mientras lee el periódico, toma café, ¿de acuerdo? Vámonos a otra. Otra de simultaneidad. En étudiant, j'écoute de la musique. Estudiando, escucho música. Mientras estudio, escucho música. O vamos a otra de simultaneidad. J'ai mangé en écoutant la radio.
he comido escuchando la radio. Son dos acciones que se realizan al mismo tiempo. Vamos a la causa. También el gerundio puede expresar la causa. Dice el ejemplo: il a réussi en travaillant beaucoup. Pues lo consiguió trabajando mucho. Vamos a otra causal. Il a pris froid en sortant sans manteau. Cogió frío saliendo sin abrigo. Vámonos a otra de causa. En courant, je suis tombé. Ahí le falta el acento, perdón. Corriendo, pues me he caído corriendo, ¿vale? Más usos que tiene el gerundio. Disculpen que se ve un poco borrosa la imagen. Dice, en étudiant, tu réussiras. Pues estudiando, aprobarás. Es lo mismo que decir, si tu étudies, tu réussiras. Si tú estudias, aprobarás. Vámonos a otra. En dormant, tu te sentiras mieux. Durmiendo, te sentirás mejor. Pues es lo mismo que decir, si tú dors, tú te sentirás mieux. Si duermes, te sentirás mejor. Vámonos a otro uso, manera, manière, ¿vale? Dice la frase, il est parti en courant. Pues se ha ido corriendo, ¿vale? Vámonos a otra frase, il s'est cassé la jambe en esquiant. Pues se rompió la pierna esquiando. Vámonos a otra frase de manera, en faisant du sport, tu seras fort. Haciendo deporte, estarás fuerte, ¿vale? Otro uso que tiene el gerundio en francés. Vamos a ver este uso que es bastante particular. Miren, se forma con la partícula tu, ¿vale? Tu, bueno, en este caso, más gerundio. La traducción en español sería aún más gerundio. Ejemplo. Elle reste mince tout en mangeant beaucoup. Sigue delgada aún comiendo mucho. Pues esto sería una oposición. Aquí el uso de la oposición, ¿vale? Por último, vamos a ver que el gerundio en español nos sirve para todo. Es un cajón desastre. Utilizamos gerundio para todo. Pero que en francés, dependiendo de lo que quiera expresar, tengo que utilizar una estructura u otra. Es lo que llamamos les tournures. Les tournures pues, son las estructuras específicas del gerundio. Bueno, lo primero, señores, esto ya lo conocen. Cuando yo quiero expresar en francés una acción que se desarrolla con el verbo être, vamos a utilizar siempre el presente continuo, la expresión être en train de más infinitivo. Por ejemplo, yo digo en francés, está preparando la cena. Aquí, verbo être, acción que se desarrolla, pues por lo tanto, la estructura il est en train de préparer le dîner. Está comiendo, il est en train de manger. Está estudiando, il est en train d'étudier. Siempre las expresiones con être vamos a utilizar être más en train de más infinitivo. Vamos a ver otros significados, otras estructuras. Por ejemplo, en la frase ¿sigues trabajando en esta empresa? Miren, porque en francés no vamos a utilizar un gerundio, vamos a utilizar la siguiente expresión. ¿Tu travailles toujours dans cette entreprise? ¿Vale? Literalmente sería, ¿trabajas siempre en esta empresa? ¿Vale? Pues ahí, miren esta estructura. Vámonos a otra. Llevo un mes esperando tu respuesta. Pues ahí, como lo diríamos en francés, il y a un mois, hace un mes, que j'attends, que yo espero tu respuesta. Pues ahí tenemos otra tournure, otra estructura. Vamos a ver otra. El problema va siendo cada vez más grave. Les problèmes deviennent de plus en plus graves. ¿Vale? Y por último, se pasa la vida trabajando. Pues, ¿cómo traduciríamos esto en francés? Il passe toute sa vie a travailler. Ahí utilizamos la preposición más gerundio. Bueno, ya hemos visto todos los casos. Espero que este tutorial les haya sido de utilidad. Por favor, copian toda esta gramática con todos los ejemplos. Alors, mesdames et messieurs, ça c'est tout. Au revoir, à la prochaine.